Buenas. El tema que nos compete hablar hoy se aleja un poco del contexto histórico, o definitivamente se aleja del contexto histórico y geopolítico que abordamos en este canal. Toda esta parte del conflicto árabe-israelí, toda la parte del conflicto, toda la importancia que tiene Rusia o Estados Unidos, o las Coreas o China, en ese contexto este video rompe un poco la línea de contenido y de argumento que se desarrolla en este canal y vamos a hablar desde lo filosófico. Vamos a hablar desde el sentido filosófico que tiene la modernidad. O sea, el momento en que vivimos, o lo que llamamos posmodernidad, digámoslo así, vamos a hablar del sentido filosófico eh, que tiene esta etapa histórica que llamamos posmodernidad y que se desarrolla desde 1969 con todo lo de la contracultura, el hipismo en Estados Unidos, el mayo francés y todo esto, y que llega hasta nuestros días en el 2017. Ese es lo que llamamos la posmodernidad o otros llaman la modernidad o la nueva modernidad, otros la llaman así. En esa perspectiva vamos a hablar del sentido filosófico. El sentido filosófico de la posmodernidad cambia todo en el sentido de que lo filosófico, o sea, es transversal a todo e influye en todo. Desde lo filosófico se cultivan o se conciben los pensamientos desde lo económico, desde lo social, desde lo estructurado. Es decir, lo filosófico es la matriz central de todo y de ahí, de acuerdo con el sentido filosófico o la orientación filosófica que tenga una determinada etapa histórica, se desarrollan los demás ámbitos, ¿sí? Lo económico, lo social, lo político, en fin, todo. Pero la filosofía es como el eje central y fundacional. Vamos a hablar del sentido filosófico y del orden filosófico de la posmodernidad. La posmodernidad nace en 1969, con todo este movimiento de la contracultura, con todo este movimiento del hipismo. Como eje central tiene que ya no somos el eje central del universo. Ese cuento del antropocentrismo, de que el hombre era lo único, que el humanismo y que no sé qué, que venía del Renacimiento, ya está mandado a recoger. Nosotros somos una brisna, somos como una hoja en la inmensidad del universo. Y otro elemento fundamental es toda la reivindicación de derechos civiles que se desarrolla en la posmodernidad, todo lo que son los derechos de la mujer, las comunidades negras, la comunidad LGBTI, es decir, todo este sentido filosófico, pero este sentido filosófico, este sentido político que se desarrolló con el mayo francés, que se desarrolló con todo lo que fueron las protestas en Tlatelolco, en México, con todo este momento en el hipismo, en las comunas, en los Estados Unidos, genera un horizonte filosófico distinto a lo que se venía desarrollando. Aparte de que ya no estamos bajo el antropocentrismo, que es un cambio fundamental, o sea, el paradigma cambia, tenemos el elemento de que, o sea, la forma de educar cambió, supuesta, ¿sí? Se desarrolla en este sentido, el horizonte filosófico o el orden filosófico va a caer en la educación se va a transformar en lo que se llaman las competencias. El desarrollo de competencias desde preescolar a primaria, todo el bachillerato y la universidad. Todo se basa en desarrollo de competencias. Desde la universidad se vende la idea de que se maneja la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Eso es en la universidad, digámoslo, si vamos a hablar desde el sentido de la educación superior. Pero en la vida real, digámoslo así, o en la vida laboral, para decirlo de alguna manera, este sentido cambia, es decir, esa multidisciplinariedad de la que se habla no se aplica o se aplica muy poco en la vida real. ¿Por qué? Porque es que los perfiles en la actualidad, bajo el sistema de competencias o el desarrollo de logros, indicadores de logro y todo esto, que viene desde la educación, desde todo el sistema educativo, viene un elemento en que los perfiles son como tan cerrados y digamos las empresas o los colegios o cualquier persona que esté contratando son tan explícitos en el perfil y dicen, bueno, debe ser una persona graduada en esto, con especialización en esto, con experiencia en esto. O sea, es como tan cerrado los perfiles que nos olvidamos de la multidisciplinariedad de la universidad, de todo ese elemento, supuestamente, del nuevo paradigma epistemológico, todo eso se pierde. Porque en el contexto práctico lo que se quiere es personas que sean realmente buenas en una o dos tareas, o en una tarea
que sean realmente buenas, especialistas o que sean magíster, pero que sean explícitos en esa labor, ¿sí? Es decir, todo ese contexto que venía de los griegos, como para hablar un poco de filosofía, los griegos eran personas, eran sabios, digamos la parte de Atenas, Grecia, eran personas que abordaban todos los conocimientos. Aristóteles aportó a la lógica, a la botánica, a la zoología, a la matemática, a todo. Es decir, este señor era un ser cosmopolita que vivió en un tiempo distinto y vivió en una ciudad cosmopolita como lo era Atenas, que no era un imperio, pero era una cultura que influyó mucho en el imperio romano y que dejó tanto a Occidente. Esas personas sí aplicaban ese paradigma de la multidisciplinariedad, ese paradigma de que se desarrollen los saberes, que haya una comunicación entre saberes. Eso sí, ahí sí. Pero en el contexto lo que se está generando es un falso paradigma de que supuestamente somos multidisciplinarios, pero no. O sea, es decir, el discurso está desde la educación superior. En la parte de bachillerato y en la parte de primaria pues no se desarrolla mucho esa parte, pero en la universidad se habla mucho de eso, que es el multidisciplinar, hablar, o sea, es decir, en los contenidos curriculares no se va a negar que los diferentes profesionales abordan distintas áreas del saber. Eso sí no se va a negar. En cuanto al desarrollo de contenidos curriculares, sí hay multidisciplinariedad. Pero en cuanto a la aplicación práctica, cuando ya uno sale de la universidad, es distinto. ¿Por qué? Porque ya fuera de la universidad no se necesita o el sistema laboral colombiano no le interesan las personas que sepan de todo un poquito o que sepan de todo, sino una persona que sea explícitamente buena, competente, con unos logros, con unas habilidades, con unas aptitudes, con una aptitud puntual en una cosa, en un área del saber. Ese es el punto clave. Ser exageradamente bueno en algo y acostumbrarse al trabajo y que le guste medianamente el trabajo en el que se encuentra o la labor que está realizando. Entonces, ese sentido viene desde el orden filosófico. El orden filosófico que tenemos en la posmodernidad es lo que determina el acto educativo y la forma de educar y la forma de concebir la educación, ¿sí? Todo se desarrolla bajo el sistema de competencias, todo se desarrolla bajo este sistema, pero entendiendo que ya en este sentido, ¿cómo se evidencia esto? En el sentido filosófico, ¿cuál cambio hubo central? Del antropocentrismo pasamos a que nosotros éramos simplemente una hoja en la inmensidad del universo. El hombre ya no es el centro del mundo como lo era en el Renacimiento, en la época de Cristóbal Colón o en la época de toda esta parte de la conquista española en América, en fin, que era ese era todo el Renacimiento. Pero ahorita somos una brisna, somos una hoja en el universo, en la inmensidad del universo. Ese paradigma viene desde el hipismo, desde el 69. ¿Cómo se evidencia eso en la parte laboral y educacional? Nos forman desde lo educativo para trabajar. Se forma la persona para trabajar. Cuando llega al ámbito laboral, ¿qué es lo que pasa? Ese horizonte filosófico en el que supuestamente o en el que claramente somos simplemente una hoja o una pequeña parte del universo, se evidencia en la parte laboral cuando lo más importante en el sistema laboral colombiano y en el sistema mundial, digámoslo así, no es la persona. Lo más importante es la estructura empresarial. Es decir, ese paradigma filosófico que viene desde la posmodernidad, que la posmodernidad tiene cosas muy buenas y reivindicó muchos derechos civiles y todo este cuento, pero en la parte educacional o en la parte laboral cambia. ¿Por qué? Porque ya antes el ser humano era la parte más importante o era el contexto más importante, ahorita no. Ahora, así como en la parte filosófica ya no somos el centro, sino que somos una hoja, en la parte laboral, o sea, ya no somos el centro de la empresa o la empresa no está interesada en el ser humano como tal, sino que está interesada en la estructura de la organización. En ese sentido, la persona o el trabajador que esté laborando en una empresa particular
es fácilmente reemplazable, es como un engranaje de una máquina reemplazable, ¿sí? Que lo más importante es que la máquina o que la organización o que la estructura de la empresa esté bien. En tanto la empresa haga bien sus procesos, la persona no importa. La persona es una máquina, la persona es un ser biológico que cumple unas labores, pero que en algún momento, por cuestiones económicas, políticas, sociales o lo que sea, es fácilmente reemplazable por otra persona que también está necesitado del empleo. O de, sí, que está necesitado de la oportunidad laboral. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo que la posmodernidad sea mala, ni mucho menos, porque la posmodernidad tiene cosas muy buenas, pero en el aspecto laboral, en el aspecto educacional, es fuerte. Y es malo y es una de las aristas, aunque en el aspecto educativo tiene cosas buenas también la posmodernidad, pero cuando hablamos de discurso de la inclusión, de la diversidad, de la pedagogía de la diferencia, esa parte tiene buena en el sentido de que la filosofía de la posmodernidad se va a aplicar en lo educativo de manera positiva en esos discursos, en la pedagogía de la diferencia, la inclusión, la diversidad, un tipo de discursos distintos, de formas de entender el mundo distintos, esa parte está bien. Pero en la parte de que, o sea, de la aplicación laboral de los conocimientos que usted adquiere en la universidad, o en un tecnólogo, o en un técnico, ya es distinto. ¿Por qué? Porque usted terminando se cuenta que, bueno, tiene que ser muy competente, porque eso es lo que la universidad o sea, lo que busca la universidad es que usted sea muy competente en lo que, en la carrera que usted estudió, digámoslo así. Pero el problema es que uno se da cuenta que en la parte laboral usted simplemente es una máquina, o sea, es un engranaje o es una pequeña piecita de un gran engranaje empresarial, pero que usted es fácilmente reemplazable por otra persona o por otros tantos profesionales que estudiaron la misma carrera que usted estudió y que hay personas que van a seguir estudiando lo mismo que usted estudió. Eso es inherente o es inevitable. Entonces, desde el sentido filosófico de la posmodernidad y analizando esa parte educativa o la influencia que tiene esa filosofía posmoderna o ese sentido filosófico de la posmodernidad, de la modernidad, en la educación, porque es la influencia que tiene ese sentido filosófico en la educación y ese aspecto negativo puntual, aunque también tiene positivos, como ya lo mencionamos, ese aspecto negativo en el que, así como nosotros, ya no hay antropocentrismo, sino que somos una hoja, somos una partecita chiquita en la inmensidad del universo, así también nosotros en la parte laboral y en la parte educacional somos una pequeña parte de la superestructura que es una universidad o de la superestructura que es una empresa o que es, sí, la labor que la persona realiza. Entonces, este video cambia un poco las cosas porque ya no estoy abordando pues la parte histórica, o sea, tomo ciertas referencias históricas, pero lo que hago es analizar el sentido filosófico de la actualidad y ponerlo en contexto, en un caso práctico, como la educación o como la parte laboral. O sea, ejemplificar eso desde la parte educacional y desde la parte laboral. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, que se suscriban y que lo compartan en sus redes sociales, desde los espacios del sentido filosófico de la actualidad y desde las implicaciones que tiene este sentido filosófico moderno y posmoderno en la educación, en la parte laboral, en la narración, Rafael Rincón, y para ustedes, feliz semana.